Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal 593, el podcast donde el derecho cobra vida, se vuelve emocionante y nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos. Hoy, como siempre, desde nuestra casa, Vibes Rooftop, un lugar que combina lo mejor de la gastronomía y el buen ambiente ideal para debatir sobre temas que realmente importan. Nuestro invitado de hoy es un verdadero referente del derecho constitucional en el Ecuador y tengo el agrado de presentárselos, mis queridos amigos. Hablamos nada más y nada menos que de Salim Saidán, jurista de peso, abogado por la PUCE, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y experto en Derechos Humanos por la Universidad Central. Actualmente es profesor de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la PUCE, además de docente en diversos programas de maestría en Derecho Constitucional. Pero sobre todo es un pensador crítico y un provocador de debates académicos que nos ayudan a ver el derecho desde una perspectiva más realista y sobre todo trascendental. Su último libro, Teoría General del Estado Ecuatoriano, nos invita a cuestionarnos, a repensar cómo se estructura el poder y qué significa realmente un Estado constitucional de derechos en Ecuador. Mi querido Salim, bienvenido a Legal 593, qué gusto tenerte acá en Loja. De paso, aprovechamos tu estadía y pues el privilegio de tenerte en nuestro podcast, mi querido Salim. Bueno, muy buena noche, estimado Carlos, un gusto estar en tu espacio, muy interesante el formato de tu programa, de este podcast, y qué mejor que hacerlo en un bonito lugar, ¿no? Como Vibes, no lo conocía, y pues me siento muy a gusto compartiendo contigo en este bonito lugar. Muchísimas gracias, Salim. Y ya viene la gastronomía que nos espera ya más bellito, la gastronomía lojana, que sé que ya lo has probado igualmente, me imagino que te debe gustar algunos platos, debes tener algunos platos favoritos de nuestra gastronomía lojana. Pero bueno, vamos conversando, mi querido Salim. Muchos creen que la Constitución es la norma suprema, en realidad es nuestra norma madre, por así decirlo, nuestra carta magna. Ahora, realmente estamos abocados para entrar en este debate, mi querido Salim, desde tu perspectiva académica, profesional también. Estamos abocados a únicamente ceñirnos a lo que manifiesta o lo que establece nuestra Constitución, que fue puesta en vigencia en el 2008. Me refiero al hecho de que sobre la situación actual en el Ecuador, porque la Constitución dice una cosa, pero se han hecho cosas distintas o a lo mejor se ha dejado de lado lo que manda la Constitución como tal y administrativamente en el sector público se han manejado las cuestiones distintas. ¿Cómo lo ves al derecho constitucional actualmente en el Ecuador? Bueno, un avance importante sin duda fue el establecer esta denominación, caracterización normativa de un Estado constitucional de derechos y justicia. Sin duda, desde el punto de vista descriptivo, digamos, nuestro Estado avanzó a considerarse un Estado donde la Constitución somete al poder y particularmente una sección fundamental en la parte dogmática, que son los derechos. Los derechos someten al poder. Esa descripción que nos hace la doctrina y que en base a lo que está prescrito en el artículo 1 de la Constitución, lamentablemente no se ha cumplido por nuestra clase política. La clase política, los gobiernos de turno, no han sabido honrar esa caracterización de Estado constitucional de derechos y justicia, y lo que hemos tenido es constantes atropellos, quebrantos, quiebres constitucionales por intereses partidistas de los grupos que están en el poder de turno, ¿no? No es algo que se ha visto ahora en este gobierno en particular, sino en los últimos 4 gobiernos que han tenido que aplicar la Constitución, los últimos presidentes que han tenido que cumplir y hacer cumplir la Constitución y no lo han hecho, no lo han hecho. No han tenido, la voluntad política de hacer respetar la Constitución y no la han respetado tampoco. Muchas veces se anteponen los intereses partidistas en los conflictos políticos en lugar de someternos a la Constitución. Muchas veces los políticos pues hacen interpretaciones antojadizas, a conveniencia, y distorsionan el espíritu con el cual fue expedida la Constitución. Fue expedida con un claro propósito, que los derechos ocupen un lugar fundamental no solamente en las relaciones políticas, sino en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y lastimosamente lo que tú ves en la vida, en los conflictos políticos, es que es la principal fuente que se menosprecia, que se inobserva la Constitución. Se supone que la Constitución debería orientar el quehacer público, debería
orientar el quehacer legislativo, por ejemplo, debería ser la consideración fundamental al momento de expedir decretos ejecutivos, reglamentos, y sin embargo ves que en la práctica gubernamental, en la práctica legislativa, muchas veces se expiden actos normativos que van en contra de la Constitución y muchas veces se le presiona a la Corte para que le dé la razón a quien quebrantó el orden constitucional, cuando lo que debemos de entender es que la Corte Constitucional tiene un papel fundamental, poner freno a esos quiebres institucionales, esos quiebres constitucionales y restablecer el orden constitucional y democrático que muchas veces los políticos los provocan, ¿no? Y mira que quería empezar con la pregunta de la siguiente manera. Creo que nos has dado una contestación amplia sobre esa primera parte, y es que realmente la Constitución regula el ejercicio público, el ejercicio de la administración pública, o es que legitima como tal las actuaciones de las entidades gubernamentales o de las entidades del sector público, porque a lo mejor este programa o este podcast, que no lo ven abogados, que entendemos desde la perspectiva profunda sobre el derecho constitucional, entienden, bueno, pero el Estado ecuatoriano actualmente ha estado gobernado, han estado detrás de la administración pública como tal, personas que en su representación han tomado decisiones que contradicen de cierta forma lo establecido en la Constitución. Al respecto, mi querido Salim, en palabras como sencillas para aquellas personas que no son abogados y que se interesan mucho por lo que está pasando en nuestro país, ¿qué es vivir en un Estado constitucional de derechos? Vivir en un Estado constitucional de derechos significa que tanto las autoridades como los ciudadanos nos sometemos al orden constitucional, nos comprometemos a seguir, digamos, los lineamientos constitucionales al momento de realizar nuestras actuaciones. No es un deber solamente de las autoridades, es un deber que tenemos los ecuatorianos en general, ¿sí? Los extranjeros que también habitan en el territorio ecuatoriano y que forman parte de la población. Entonces es un deber que tenemos que cumplirlo absolutamente todos los que conformamos este elemento del Estado llamado población. Ecuatorianos, extranjeros, tenemos que respetar la Constitución, las autoridades con más razón. ¿Qué pasa cuando las autoridades no cumplen lo establecido en la Constitución? Se provoca un efecto en cascada. Los ciudadanos se creen con el derecho de respetar también la Constitución. Entonces es muy importante que las autoridades comiencen dando el buen ejemplo, respetando la Constitución, haciendo que se sienta ese Estado constitucional de derechos y justicia y no sea solamente una proclama progresista que está en el artículo 1 de la Constitución y que simplemente es pura lírica. O sea, lo que se trata es de que ese Estado constitucional de derechos y justicia oriente, inspire el accionar tanto de los ciudadanos como de las autoridades. ¿Y eso qué significa? Que la Constitución sea la consideración principal al momento de expedir una ley. La Asamblea debe tenerla en cuenta. El momento en que el presidente expide decretos ejecutivos o decretos leyes, cuando se aplica, por ejemplo, la muerte cruzada, tenga en consideración principal la Constitución. Y que esas autoridades que se ciñen a lo preceptuado en la Constitución tengan después la autoridad moral, por decirlo de alguna manera, de exigir a los ciudadanos lo propio, ¿no? Que los ciudadanos también se sometan a lo establecido en la Constitución, tanto en la parte dogmática, que está relacionada con los derechos, como la parte orgánica, que regula el funcionamiento de las instituciones. Entonces, se trata de que el Estado constitucional de derechos sea parte de la práctica cotidiana, tanto de las autoridades como de los administrados, que finalmente tenemos que tomar en cuenta que está una fuente en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico que tiene ese efecto irradiador, como dicen los alemanes. Es decir, la Constitución es lo que debe considerarse al expedir una ordenanza por parte del Consejo Municipal, es lo que debe tomarse en cuenta al momento en que el presidente expide un decreto, es lo que debe tomarse en cuenta en la Asamblea cuando se discuten las leyes de la República. Entonces, sí es importante que las autoridades tomen en cuenta la gran responsabilidad que tienen de enviar ese mensaje a la ciudadanía, ese mensaje de que vamos a respetar la Constitución para que ustedes también lo hagan. Y solamente de esa manera legitiman las actuaciones de las autoridades y de esa manera se puede dar no solamente esa legitimidad de acceso que pueden haber tenido por ganar una elección, sino la legitimidad de ejercicio, que es a veces más igual o más importante que la legitimidad de acceso, ¿no? La legitimidad democrática de ejercicio, ¿qué te permite? Te permite a ti tener
digamos, la seguridad de que estás actuando en estricto apego de la Constitución y con toda la legitimidad que te da el ceñir tus actos a lo que está establecido en la Constitución. Entonces yo creo que la legitimidad está dada principalmente cuando respetas la Constitución. Sin ese estricta observancia de la Constitución, pues tú puedes tener cualquier tipo de legitimidad democrática, la de acceso, por ejemplo, habiendo ganado una elección, pero eso no te da derecho a quebrantarla cuando ejerces el cargo para el que fuiste elegido. Entonces, de esa parte, creo que olvidan muchos políticos que llegan muy comprometidos, hablan mucho de la Constitución y finalmente cuando ya están en el ejercicio del poder, muchas veces se desvían de lo establecido en la Constitución. Y por ahí va la pregunta que tengo en este momento para ti, con esa misma perspectiva académica con la que nos estás guiando en este momento. Hay una situación cuando el político llega al ejercicio público como tal, se aleja por completo de la propuesta inicial que era respetar la Constitución, respetar los principios que regulan propiamente la actividad estatal y del ejercicio público y de la administración pública como tal. ¿Qué crees? ¿Cuál sería la razón por la que el político, el administrador público se aleja propiamente desde este objetivo constitucional y principal? Muchas veces por lo que pide un segmento de la población que es visto como elector, ¿no? Como elector. Muchas veces las autoridades de turno, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es apartarse de ese deber que tienen justamente por complacer a una parte del electorado y asegurar una reelección o una permanencia en el poder. Pero no puede darse eso a cualquier costo. Tú tienes que, insisto, respetar la Constitución y, claro, interpretarla utilizando métodos como el sociológico, por ejemplo. El método sociológico, ¿qué es lo que te dice? Ten en cuenta la realidad social, ten en cuenta el contexto en el que se va a aplicar la Constitución. No olvides la importancia que tiene el hacer una interpretación acorde a lo que está pasando en la sociedad. Es decir, hay una manera de conciliar lo que quiere la gente, ¿no es cierto?, lo que necesita la gente, con lo que te establece la Constitución, a lo que estás obligado como autoridad. Entonces creo que ese es el reto principal que deben asumir las autoridades, aplicar e interpretar la Constitución de una manera que no desatienda la realidad social, no desatienda el contexto político que se vive, la situación económica que vive el país. No se puede desatender eso. Mira, te pongo un ejemplo, cuando se analiza la alegada inconstitucionalidad de una reforma tributaria, ¿sí? Sí, puedes revisar la Constitución para ver si hay una compatibilidad normativa entre la reforma tributaria y la Constitución, pero no puedes dejar de tener en cuenta la realidad económica que tiene el país, la crisis económica que eventualmente puede enfrentar el país. Y de esa manera puedes conciliar, insisto, lo que necesita la gente con lo que establece la Constitución. Ese es el reto principal que tienen las autoridades y yo creo que el máximo organismo de administración de justicia constitucional y de control de constitucionalidad, que es la Corte, porque aquí la Corte tiene un papel fundamental para que lo establecido en la Constitución se respete. Y ya propiamente vamos a hablar sobre la tarea maravillosa, digo yo, que tenemos por nuestra Corte Constitucional en razón de todos los actos que se realicen en ejercicio de la administración pública. Pero hay algo que me choca, mi querido Salim, y es que culturalmente ya comienzan en algunos sectores públicos como que a manejar este criterio de hay ciertas personas que están administrando el poder, ciertas entidades que están siendo representadas por personas que no cuidan la Constitución, no respetan los mandatos propiamente constitucionales. Entonces, si él no lo respeta, siendo jerárquicamente uno de los representantes del ejercicio público como tal, ¿por qué yo tendría que respetarlo? Y se lo ve así. No hay consecuencias. Está trabajando, está en el poder, no ha pasado absolutamente nada. Lo que se entendería que a la Constitución hay como atropellarla. Mira, yo no quiero personalizar en la crítica, pero yo he visto con mucha preocupación que autoridades gubernamentales y autoridades locales, ¿sí?, últimamente han irrespetado lo ordenado por los jueces a través de sentencias constitucionales o sentencias electorales, ¿sí? Me preocupa mucho. Tenemos 3 altas cortes aquí en el país: la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Contencioso Electoral. Y muchas veces los fallos que expiden estas altas cortes no son respetados por las autoridades.
¿Cómo podemos exigirles a los ciudadanos que respeten esos fallos si ni siquiera las propias autoridades son capaces de cumplir lo ordenado por los jueces? Entonces creo que hace falta ahí respetar la independencia judicial, darle más valor a la función que cumple el juez en una sociedad, pacificando los conflictos y haciendo que las autoridades, tanto gubernamentales como locales, se sometan a un proceso de capacitación antes de ejercer el cargo. Creo que eso es lo que hace falta también. Yo creo que hace falta escuelas de gobierno, escuelas legislativas, además de la escuela de la función judicial. Creo que sí hace falta trabajar en esas apuestas de capacitación para que el momento en que asuman el cargo estén debidamente capacitadas las personas que rodean a las autoridades y que de algún modo les pongan freno cuando quieran irrespetar la Constitución, cuando quieran incumplir una sentencia. Creo que eso es fundamental, una escuela de gobierno que sea obligatorio, imperativo, que antes de asumir el cargo tienes algunos meses de transición, ¿no es cierto? ¿Por qué no les capacitan tanto al presidente que va a asumir como a su equipo gubernamental en temas fundamentales? Por ejemplo, les guste o no les guste, van a tener que aplicar el derecho, particularmente la Constitución. Deben conocerla a pesar de que no tengan la profesión de abogados. Es importante que su equipo asesor también se capacite para que sepan la importancia que tiene respetar la Constitución y las consecuencias que tiene el irrespetarla. Creo que es fundamental eso. Y también el rol de la Corte, ¿no? Que muchas veces es incomprendido. Muchas veces las críticas apuntan a la Corte Constitucional, a los jueces de la Corte. Mira, por ejemplo, ahora en esta controversia de la sentencia del caso de la niña trans, se ha opinado mucho, pero a la ligera, sin el debido conocimiento de causa de qué hace la Corte, qué sustento tuvo para resolver ese caso. Ni siquiera se leen las sentencias y se las cuestionan. Entonces creo que hace falta más comprensión de los deberes que tiene que cumplir la Corte y además la importancia que tiene el respetar la principal fuente de esta famosa pirámide del ordenamiento jurídico, porque en la cúspide está la Constitución y muchas autoridades no están claras de la importancia que tiene el respetar lo que está establecido en la normativa suprema. Por algo es la normativa que orienta, que irradia a todo el ordenamiento jurídico, y obviamente por algo se dice que cualquier cuerpo normativo que vaya en contra de la Constitución carece de validez, no tiene validez, porque ¿cuál es la condición de unidad y validez de todo el ordenamiento jurídico? La Constitución. Y muchas veces la propia administración pública, la propia legislatura, no se somete a lo que exige la Constitución en el proceso de formación de la ley, en el proceso de formación de una ordenanza, en un proceso político electoral. No se respetan las reglas del juego. Entonces, ¿cómo pedimos nosotros ser atractivos, digamos, en el mercado internacional si es que no aseguramos seguridad jurídica al interior de nuestro Estado? ¿Cómo pedimos, qué tipo de mensaje estamos enviando a nivel internacional si no les exigimos a nuestras autoridades que se sometan a lo establecido en la Constitución? Así les resulta incómodo lo resuelto por un juez o por la Corte Constitucional, tenemos que acatar lo que resuelven los jueces, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando iniciamos con este proyecto de Legal 593 y pensamos en el nombre, pensamos en una propuesta como para salir más allá de que nos puedan ver o escuchar en Guayaquil, en Quito, que es como que un poco más amplio, digámoslo así, el espectro para debatir estos temas. Nosotros pensamos en Legal 593, como para que salga a relucir temas que podamos nosotros debatir, pero para que vean también en Perú, por decirte, que lo ven en Colombia, cómo nosotros estamos resolviendo. Y mira, yo creo que también hay algún tema aquí que platicarlo desde los medios de comunicación, ya sean los tradicionales o los digitales, cómo manejamos la información, sobre todo los criterios que emite la Corte Constitucional. Hay sectores en la sociedad que son muy resistentes a estos cambios constitucionales, que son a favor de la dignidad humana como tal, de los derechos de los humanos como tal, de las personas, de los ciudadanos, y que propiamente respetan o responden a
el ser intrínseco del ser humano, el derecho que tiene a vivir libre, independiente de cualquier estereotipo o estigma social que pueda existir, porque siempre vas a criticar, ¿no? Pasa lo de la niña trans, pasa lo de la eutanasia, pasa lo del matrimonio igualitario, etcétera. Son temas álgidos, pero que a lo mejor los ciudadanos no lo conocemos a profundidad, o cuál fue el análisis de la Corte como tal para poder resolver a favor o en contra de tal o cual situación finalmente del objeto de análisis de la Corte como tal. Al respecto, ¿crees que deberíamos todos los ciudadanos educarnos sobre el derecho constitucional? Yo creo que la cultura es base en toda sociedad para que nosotros podamos incluso tomar buenas decisiones al momento de elegir a un candidato, a un representante de nuestro país o de nuestra localidad como tal. Pero la importancia, ¿crees que hay un importismo por parte de los jóvenes, por parte incluso de los propios abogados, de interesarse un poco más por conocer el derecho como tal desde la perspectiva constitucional? O sea, hablamos de una norma jerárquica a la que todos estamos abocados a respetar. Yo creo que hace falta en las instituciones públicas, especialmente que tienen que ver con el sector justicia, me refiero particularmente a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional y al Tribunal Contencioso Electoral, departamentos, direcciones que tengan que ver con la vinculación con la colectividad. Lo que tienen las universidades, deberían tener estas instituciones de justicia. ¿Y en qué sentido pueden aportar? En cómo nos conectamos con la gente, cómo le comunicamos el contenido de las sentencias de una manera comprensible, fácil de entender, para que, obviamente, sobre la base de esa información, saquen sus propias conclusiones, se formen un juicio crítico y no repitan lo que medios digitales que ahora abundan dicen, ¿no? Porque muchas veces tienes tú un montón de medios digitales que prácticamente difunden información a la medida de los intereses del financista de ese medio digital. Hay un montón de medios digitales comprometidos con ciertos partidos, actores políticos, y no entregan a la ciudadanía información objetiva. No entregan información objetiva. Muchas veces es información sesgada, información incompleta, información que desorienta, ¿sí? Entonces yo creo que deberían preocuparse por ser creativos al convertir esta información técnica, jurídica, en una información comprensible para el común de los ciudadanos. Eso le hace falta, particularmente yo creo que a la Corte Nacional de Justicia. La Corte Constitucional ha hecho un importante trabajo, pero creo que ha llegado más a la comunidad jurídica. También le hace falta llegar a la ciudadanía en general. Pues muchas veces, por ejemplo, para evitar estas controversias sobre el caso de la niña trans, bueno, entreguen un resumen, una síntesis comprensible a la ciudadanía, didáctica, ahora que están de moda la información comprimida en memes y demás, para que los ciudadanos comprendan el contenido de esa sentencia, la motivación que tuvo la Corte, y luego de confrontar las distintas visiones, puedan tener un juicio de valor o puedan realizar un juicio de valor propio de lo que sucedió en ese caso. Pero veo que es muy ligera la información que circula, porque muchas veces ciertos grupos sociales extremos, ¿no? En este caso la niña trans, ves dos grupos que están provocando mucha polarización social y no siempre te fundamentan bien la opinión y te infunden temor a la sociedad, desorientan a la sociedad, cuando las propias cortes podrían llegar a la gente con contenidos más comprensibles en base a las sentencias que expidieron. Obviamente son sentencias de 60, 80, 100 páginas, al menos las de estos casos complejos, que es imposible pedirle que lea alguien que no tiene formación en derecho y no está en capacidad de comprender. Pero sí podría una dirección de vinculación con la colectividad de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, hacer ese trabajo de llegar al ciudadano con contenidos más comprensibles, más digeribles, que le permitan comprender el caso del que se habla tanto en los medios, sin, obviamente, una información completa y objetiva, ¿no? Mira, es importante lo que tú mencionas y cómo quisiera que escale este podcast a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional de Justicia, porque si te das cuenta, nosotros a nuestros estudiantes a lo mejor les podamos decir, analicen la sentencia, díganme cuáles son los criterios que utilizó, cuáles son las razones jurídicas que fueron utilizadas por la Corte para efectivamente llegar a esa conclusión y a esa resolución del problema jurídico como tal. Pero si yo no le puedo decir a alguien que no sabe mucho de derecho,
técnicamente. Y ahí viene. La Corte Constitucional tiene proyectos extraordinarios académicos para la formación constitucional como tal. Pero es para abogados y podemos acceder a ellos, incluso las páginas de la Corte Constitucional nos permiten acceder a bibliotecas chéveres en donde puedes encontrar propiamente material para poder explorar, pero como abogado. A eso no tiene acceso, y si tiene acceso la persona que no es especialista en derecho o que no tiene este estudio sobre el derecho, difícilmente lo va a comprender como tal. Entonces me parece una idea extraordinaria la vinculación que puede realizar la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, en base de los fallos que tienen. Mira, la anterior formación de la Corte Constitucional fue cuestionada, ¿no? Fue cuestionada, tú recordarás que hasta se le bautizó con el nombre de Corte Cervecera, se desprestigió mucho la anterior Corte. Pero algo rescatable de esa Corte era justamente que tenía unas guías ciudadanas, que te las puedes descargar o te las podías descargar en la página web de la Corte. Creo que ese proyecto debería retomar la actual formación de la Corte, actualmente Corte renovada, que está a punto de iniciar sus funciones ya con estos 3 nuevos jueces que se incorporarán y con estos 3 jueces que dejarán o ya estarán en funciones. Entonces sería una buena oportunidad que retomen eso. No todo en la anterior Corte fue malo. Mira, esta iniciativa fue interesante. No me acuerdo cómo se llamaban exactamente, pero creo que hace falta retomar insumos para la ciudadanía. Lo que tienes ahora en la página web de la Corte son boletines y guías jurisprudenciales muy útiles para los abogados, pero están pensando en los ciudadanos. Creo que no están poniendo atención a lo que pide la ciudadanía. A la ciudadanía también le interesa conocer, saber, poder descargarse ciertas fichas, no sé. Y es algo más consumible para ellos, algo más Exacto. Corto, como lo que tú mismo mencionas. Es algo donde yo pueda enterarme o al menos tener la iniciativa de, mira, dice esto, ahora sí quiero irme a la sentencia para ver si es que la entiendo algo más. Claro, mira que hay uno de los principios de la justicia constitucional que está en la Ley Orgánica de Garantías, es la comprensión efectiva de las sentencias. Deben estar redactadas en un lenguaje sencillo. No siempre se cumple con esa obligación que tienen según este principio. Sin embargo, los jueces sí deberían preocuparse de que esa sentencia, con ese lenguaje jurídico, sea trasladado a un lenguaje ciudadano, coloquial, para que la ciudadanía sepa por qué resolvió la Corte, qué resolvió, qué dispuso, qué es lo que se debe hacer. Y eso lo puede hacer en 3, 4 fichas o no sé, en algún formato digital amigable, que le facilite la comprensión a la ciudadanía. Creo que eso hace falta trabajar. Y la otra cuestión que es importante, creo que es que se familiarice la gente con el contenido de la Constitución. La gente debería empoderarse más de los derechos que tiene, ¿sí? Los derechos, según Ricardo Rabinovich, son poderes que tienen los titulares de los derechos, ¿no es cierto? Y esos poderes deben conocerlos la gente para que los puedan ejercer, para que puedan presentar garantías para hacerlos valer. Me parece que la difusión de los derechos y garantías es fundamental. Tampoco se ha hecho. Creo que es una deuda pendiente que tienen la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Corte Nacional, para que la gente sepa qué derechos tiene, qué mecanismos puede utilizar para hacerlos valer. Hace falta un poco más de difusión de las sentencias, de la Constitución, de todas estas fuentes o de todos estos documentos que muchas veces les son ajenos a los ciudadanos y que pueden afectar los intereses del día a día de un ciudadano. Mira ahora lo que está pasando con lo de estos ex trabajadores de una entidad, Conecel, me parece que es, Conecel, no sé si ubicas del caso. Les están ordenando que devuelvan las indemnizaciones que recibieron a partir de un contrato colectivo que estuvo negociado sin el debido sustento jurídico, ¿sí? Ellos no tenían la calidad de obreros y sin embargo se beneficiaron de un contrato colectivo y merecidamente. Les están disponiendo que devuelvan ese dinero. Súper controversial. ¿Comprende la ciudadanía por qué les están ordenando la devolución de ese dinero? No creo que lo comprenda y muchas veces asumen posiciones sin la debida información, no cuentan con esa información al momento de
hacer un comentario sobre ese tema. Entonces yo creo que para lograr que en los círculos familiares, sociales, se comenten sentencias, temas constitucionales con la debida base, creo que es necesario que los organismos públicos, insisto, estoy poniendo ejemplos de la Defensoría del Pueblo, de las Cortes, para que existe esta difusión. Existe esta opción de informarnos, sin ser abogados, sobre lo que está pasando, sobre lo que se está resolviendo en estos temas constitucionales. Mira, antes de entrar, y bueno, ya para ir cerrando este segmento, que es un poco formal y ya vamos entrando también a la parte divertida del podcast, antes de hablar de la Corte Constitucional, y hay un tema. En Ecuador nosotros hemos tenido un cambio de constituciones a lo largo de las últimas décadas, como para analizarlo. ¿Es una evolución como tal o es que nos hemos equivocado tanto con el tema de estructurar una constitución como tal? Es una muestra para afuera. ¿Cómo crees que afuera nos ven, nos observan los juristas constitucionalistas como tal? Ecuador ha tenido cambios constitucionales un poco drásticos, por así decirlos. ¿Esto es un buen símbolo, es un buen signo? ¿Mostramos como que debilidad con nuestras constituciones? Yo no soy partidario de cambios radicales a nivel constitucional, de cambiar la Constitución completamente, sino de cambios menores, por decirlo de alguna manera, para que nos comprendan quienes no son abogados. Es decir, activar los mecanismos de reforma constitucional, sea a través de la enmienda o de la reforma parcial. ¿Sí? Lo que hacen en Estados Unidos, ellos tienen una constitución que ha durado mucho tiempo, ¿sí? Y ellos constantemente están actualizando el texto constitucional, están enmendando la Constitución sin necesidad de estar cambiándola completamente. Me parece que esa cultura debemos adoptar nosotros también. No debemos buscar ese cambio de Constitución generándole una sobreexpectativa en la gente de que con el cambio de Constitución va a cambiar la realidad del país. De ninguna manera se puede pensar en esa equivocada idea que se expande muchas veces y que le hace creer a la ciudadanía que con el cambio constitucional va a mejorar su situación económica, la condición social, etcétera, o algunas cuestiones. Entonces yo creo que ciertos patrones de conducta sin duda pueden darse por algún precepto normativo, pero yo sí creo que definitivamente ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Si seguimos cambiando de constitución en cada momento, va a ser difícil socializar el contenido, digamos que hacerlo más, o que todas las autoridades se familiaricen con él, porque constantemente vamos a tener que difundir los nuevos contenidos, y además de eso creo que hay un error fundamental en la redacción de los textos constitucionales. Muchas veces tienen carga ideológica. En lugar de ser pragmáticas las constituciones, que es lo ideal, son, en lugar de ser utilitarias, es el término jurídico, digamos, en lugar de ser utilitarias, son programáticas, tienen una carga ideológica. Mira la Constitución del 98, tiene una carga de derecha, ¿sí? En los preceptos que tienen que ver con la economía, por ejemplo, en la visión de los derechos, en la configuración de los derechos. Mira la Constitución que tenemos vigente, la Constitución de Montecristi, la del 2008, tiene una carga ideológica de izquierda. Eso no está bien, porque llega el gobierno de derecha, se siente incómodo con la Constitución de izquierda y lo primero que busca es una asamblea constituyente para sustituir una Constitución por otra. Y esa no es la solución. Creo que tenemos que apostarle a una Constitución utilitaria, ¿sí? Una Constitución utilitaria que sea neutra, que no tenga esa carga ideológica que muchas veces puede hacer que los políticos ofrezcan una nueva constitución al electorado que se entusiasma con esa idea pensando que así va a cambiar la situación económica del país, que puede pensar que así van a, qué sé yo, vamos a tener menos exclusión social, y no necesariamente por el cambio de una constitución puedes lograr ese cambio en la realidad social, ¿no? Y mira lo importante que es trabajar con la vinculación, tal como mencionabas hace unos minutos atrás. La formación a la ciudadanía de el contenido constitucional, tanto de la norma como tal, la norma suprema, como de los fallos emitidos por la Corte Constitucional.
Porque si tuviéramos más acceso o de alguna forma más educación constitucional, no seríamos presa de ese tipo de propuestas electorales, por así decirlo, de que te va a cambiar la constitución y con eso vas a tener mejores posibilidades de trabajo. Es que no es así, sino que si entendemos mejor cómo funciona una constitución, un Estado constitucional de derecho, si entendemos que nuestra Corte Constitucional, como una entidad suprema de administración de justicia constitucional, nos permite ciertas situaciones, como ciudadanos vamos a entender si nos está mintiendo el participante para llegar a un electorado, para llegar a una posición política como tal, o si en verdad trata de organizar alguna o algún proyecto que efectivamente vaya a ser una solución para un problema determinado socialmente. Ahora sí, mi querido Salim, topando el tema de la Corte Constitucional, entendemos actualmente que la Corte Constitucional es un órgano de alta administración, de interpretación constitucional de las normas y principios constitucionales como tal, que vigila que todos los actos de la administración pública igualmente estén acorde o que respeten los principios o la norma constitucional como tal. Al respecto, ¿nos puedes compartir cuáles crees que son los fallos más importantes o que tú crees o consideras que son los más importantes emitidos por nuestra actual Corte Constitucional? Sabes que la Corte Constitucional, efectivamente, como tú dices, es el máximo organismo de administración de justicia constitucional, el máximo organismo de interpretación constitucional, el máximo organismo de control de constitucionalidad y también dirime conflictos de competencias, ¿sí? Y muchas veces lo que tú tienes en la Corte son fallos sobre derechos que no se difunden adecuadamente y por eso es que la ciudadanía no llega a comprender el alcance que pueden tener, ¿sí? Un fallo de la Corte Constitucional puede ser utilizado en una defensa de derechos que tú hagas ante la Administración de Justicia, ¿sí? Es un precedente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la Corte Constitucional está posicionando mucho la idea de la cultura del precedente. Tiene esa formación Ali Lozada, el presidente actual de la Corte, y por eso están veniendo la idea de la cultura del precedente para que se revalorice, digamos, lo que decide la Corte Constitucional. Pero creo que hace falta para que los abogados, los ciudadanos puedan invocar esos precedentes en casos futuros, que se difundan mejor esos fallos. Insisto en esa necesidad de difusión. ¿Y cómo puedes lograr eso? ¿Cómo puedes lograr eso? Creo yo que con lo que ha hecho la Corte, no solamente en los casos controversiales del matrimonio igualitario, del aborto por violación, que mucha gente los puede posicionar como los más importantes. No creo. Yo creo que es importante que la Corte Constitucional difunda otro tipo de fallos, ¿sí?, sobre temas que están en el día a día, Miren, por ejemplo, el tema de las multas de tránsito, ¿sí? El tema, los frenos que ha puesto la Corte Constitucional a los decretos de estados de excepción expedidos por el presidente de la República, ¿sí? Hay fallos muy importantes de la Corte en donde la Corte ha sabido colocarse en ese rol fundamental que tiene de poner freno al abuso del poder o frenos a los excesos que se pueden dar en el ejercicio de una función pública. Entonces creo que esos casos son importantes, sin desmerecer los casos que tienen que ver con los derechos que te menciono. Por ejemplo, el derecho al matrimonio es controversial también si es un derecho. Yo no creo que la Asamblea Constituyente lo configuró como un derecho. Definió el matrimonio en la Constitución, pero nunca lo consideró como un derecho. Pero bueno, finalmente la Corte lo elevó a rango de derecho al matrimonio. Pero más allá de ese caso, por ejemplo, tienes el caso de la eutanasia. El caso de la eutanasia es súper interesante. Paola Roldán, una mujer valiente, buscó asesoría en 3 abogados. Mira, un lojano, por cierto, un penalista lojano, se unió con un experto en derechos humanos y un experto en derecho constitucional, un ex juez de la Corte, y patrocinaron esa demanda de inconstitucionalidad. No me gustó a mí los términos en los que plantearon la demanda. Le pidieron demasiado a la Corte, que resuelva por poco el caso en particular a través de una acción de control abstracto de constitucionalidad. La Corte les observó eso, justamente les dijo, no, yo no puedo resolver el caso particular de Paola Roldán a través de la demanda de inconstitucionalidad que ustedes me han presentado. Pero sí es importante el haber sentado un precedente acá, ¿no? Lo que no se atrevió a discutir la Asamblea Nacional en el Pleno,
el Pleno de la Corte Constitucional sí se atrevió a discutirlo y a dar una salida, ¿no? En el sentido de pacientes con enfermedades incurables, si no tienen un tratamiento para poder recuperarse, pues pueden pedirle a un médico que les practique el procedimiento eutanásico y de esa manera puedan tener una muerte digna, ¿no? Una muerte digna me parece interesante. Ese fado, por ejemplo, creo que debería difundirse más. Y creo que también hay fados importantes que se han dado, como te decía, en varias materias, por ejemplo, en temas laborales también, en temas laborales. Creo que se le ha puesto en un sitial un poco más secundario a los temas laborales, pero hay fados interesantes de la Corte sobre temas laborales. También hay que discutir sobre las competencias que tiene la Corte, ¿no? Mucha gente dice la Corte Constitucional puede modificar textos de los códigos, de las leyes, puede reformar los códigos y las leyes. En principio no, pero lo hace, diciendo que está interpretando el código o la ley, que está haciendo una interpretación conforme con la Constitución de ese código o ley. Entonces es necesario también que se difundan, por ejemplo, esos cambios normativos al Código de Procesos, al Código Orgánico Integral Penal, para que sepamos cuáles son las nuevas reglas que están contempladas en esos códigos a partir de fallos de la Corte Constitucional. Nos guste o no nos guste, ahora hay que estar al día en las sentencias de la Corte porque muchas veces modifican estos códigos y leyes. Lo que nos hacen alejar incluso del papel como tal, que ya antes comprábamos nuestro código, nuestra colección de códigos, y eso inmediatamente dejaba de tener como una utilidad por el mismo hecho de que la Corte Constitucional emite constantemente pronunciamientos que sirven de precedente y que al mismo tiempo, como bien lo mencionas, no es que existe como tal esa facultad de cambiar normativa de la Corte Constitucional de una manera antojadiza, por decirlo así, para el entendimiento de la gente, sino más bien que responde propiamente a un problema que está resolviendo la Corte como tal. En el Código Orgánico General de Procesos, la Corte Constitucional ha resuelto algunas figuras procesales interesantes, como el tema de la citación, etc. Y eso es justamente lo que me gustaría que siempre como funcione como tal, como ese compromiso que trato yo de tener con toda la colectividad y que haya una comunidad jurídica en donde no solamente haya abogados, sino que todos estemos empapados y nos eduquemos constitucionalmente de cómo funciona una entidad pública, de cómo funciono yo como ciudadano ante el Estado como tal. Mi querido Salim, yo te agradezco mucho por haber estado con nosotros, por haber aceptado primero la invitación acá a Legal 593. Antes de despedirnos como tal de esta conversación súper interesante y que ya les queda el gusanito prendido a nuestros amigos que nos están viendo para efectivamente cómo conocer un poco más sobre nuestro estado constitucional en el que vivimos actualmente. Y antes de cerrar esta parte, un libro de derecho constitucional que le dedicarías, que le recomendarías a nuestros queridos estudiantes de derecho que nos están viendo en este momento. El curso de Derecho Constitucional de Javier Pérez Royo. Para mí es la Biblia del derecho constitucional, te permite aproximarte a las nociones más elementales del derecho constitucional de una manera profunda y didáctica a la vez. Y por otro lado también creo yo que hay muy buenos textos sobre derecho procesal constitucional, ¿sí? Hay buenos libros sobre las garantías, hay buenas compilaciones. Por ejemplo, la de Paul Córdoba es interesante, sobre varias garantías, escrito por varios autores. Hay también una obra de Ismael Quintana que a mí siempre me gusta recomendar. Yo lo utilizo como un texto guía para mis clases de la acción de protección, por ejemplo. Es muy buen libro, muy bien escrito por Ismael. El libro de Rafael Ollarte, también de Derecho Constitucional, es súper útil. Yo les diría que hace falta producir más en Derecho Constitucional. Yo, de hecho, estoy trabajando, terminando un libro de Derecho Constitucional para darle una opción más, ¿no?, al lector y que puedan tener, digamos, de una manera didáctica, explicadas un montón de instituciones del derecho constitucional. Explicado el derecho constitucional dogmático, por decirlo de alguna manera, el que tiene que ver con los principios, derechos, garantías, y no solamente poner atención al derecho constitucional orgánico, al que regula el funcionamiento de las instituciones. Entonces creo que hay una
deuda pendiente de los constitucionalistas en cuanto a entregarles a la comunidad jurídica, a los estudiantes de derecho, herramientas pedagógicas, textos fáciles de entender sobre la parte dogmática de la Constitución, ¿sí? Me parece que se ha escrito mucho, por ejemplo, sobre derechos de la naturaleza también. Sí, es interesante también lo que se ha escrito sobre derechos de la naturaleza, y creo que es necesario también difundir textos que interpretan la jurisprudencia de la Corte sobre los típicos casos emblemáticos en el bosque Los Cedros, la sentencia de la Mona Espresita, ¿sí? Tienes también el caso del río Monjas. Tienes algunos casos interesantes de la Corte Constitucional sobre derechos de naturaleza que hace falta comentarlos, analizarlos en textos jurídicos de fácil comprensión para un estudiante de derecho, por ejemplo, para que los estudiantes se incentiven en el estudio del derecho y sobre todo de la parte dogmática de la Constitución, de los avances que hemos tenido en derechos, porque sin duda desde el 2008 sí hemos tenido avances es en cuanto al desarrollo jurisprudencial, en cuanto a derechos. Es necesario difundir eso y por eso les animo a mis colegas a que escriban un poco más sobre derechos. Me parece que hace falta escribir más sobre derechos. Chéverísimo, muchísimas gracias, mi querido Salim, por esa recomendación y recopilación de obras fantásticas a la que yo me atrevo a incluir la tuya, que es la última que has escrito, que es la Teoría General del Estado Ecuatoriano. Muy bien. Y bueno, me gustaría seguir hablando más y más del derecho constitucional. Yo soy también magíster en Derecho Procesal Constitucional. Tengo mi amor por la Constitución. Y yo soy en la UNEMI. Bien, muy bien. La procesal, tengo una de procesal general, sí, y tengo una de procesal general, que es acá en la técnica, y tengo una de laboral en la nacional, aquí, en la ciudad universitaria. No, acá hay muy buenas universidades. Sí. Me da una buena impresión. He tenido la oportunidad de estar en la universidad, en el estatal de Loja, la Universidad Nacional de Loja. La Universidad Nacional de Loja y en la UTPL. En la Universidad Técnica. Y me ha dado la mejor de las impresiones de los estudiantes, de las autoridades, de los docentes. Hay un buen debate. De ambas universidades. Y creo que ahora hay inclusive más universidades que están ofertando interesantes carreras, programas de posgrado también, ¿no? Sí, y es interesante como que ir ahondando un poco el tema. Te cuento que antes de cerrar este episodio, tuve profesores de la Corte Nacional, que había como que esa divergencia. Bueno, y creo que hay un celo por ahí entre la Corte Constitucional, ¿no? Los fallos emitidos por la Corte Nacional de Justicia en temas laborales, justamente hablaba. Yo tenía un profesor que decía, bueno, nosotros nos esmeramos en la Corte haciendo un trabajo espléndido y a veces es criticado y observado por la Corte Constitucional, porque a veces se topa principios o derechos constitucionales. Y hablar sobre esos temas de una manera más extensa creo que merece un podcast de unas 2 horas siquiera para poder entender mejor o analizar de mejor manera tanto el vínculo que existe, bueno, esa línea delgada entre la Corte Constitucional y nuestra Corte Nacional. ¿Sabes que hay conflictos laborales que han llegado a la Corte y que han permitido el desarrollo de jurisprudencia también controversial, ¿no? Por ejemplo, la Corte Constitucional decía hace poco que los conflictos laborales con el Estado tienen que resolverse en la justicia ordinaria. No son temas de relevancia constitucional. Eso fue cuestionado en la comunidad jurídica duramente. Y por otro lado, hay una sentencia anterior que te dice, el despido ineficaz puede trasladarse a la discusión en la justicia constitucional por discriminación. Tienes la otra, en este caso te dicen, utiliza la acción de protección en lugar de la famosa figura del despido ineficaz. Y tienes la otra sentencia, esa sí, muy interesante, que le da contenido al derecho de cuidado de las mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Súper buena esa sentencia de la Corte, que podría ser discutida mucho más en la comunidad jurídica, y por qué no decirlo, entre las servidoras públicas, las trabajadoras que pueden ejercer ese derecho si comprenden ese contenido jurisprudencial que le dio la Corte. Entonces, esa es otra sentencia que me olvidaba mencionar anteriormente, pero tiene que ver con el tema laboral que tú mencionas, ¿no? Los temas laborales son parte de la vida cotidiana de la gente y muchas veces no son conocidos de esos fallos que pueden afectar su situación laboral, ¿no? Mira que el trabajo de la Corte Constitucional como tal es extraordinario y sobre todo por esa carga doctrinaria, por ese análisis, por esa argumentación que maneja, que a la larga nos queda como excelentes precedentes para nosotros poderlos trabajar, poder
en función de ello hacer nuestras defensas técnicas, o en función de ello también entender cuáles son mis derechos y cómo yo puedo estar resguardado en la sociedad como tal. Mi querido Salim, muchísimas gracias. Antes de que te dé la palabra para que les des a nuestros amigos que nos están viendo, a nuestros estudiantes de Derecho, el mensaje sobre inclinarse por el derecho constitucional como tal o por el amor al derecho constitucional, quiero hacerte llegar un presente de parte de Legal 593 que, bueno, es pensado siempre a fin de poder dar el agradecimiento a nuestros invitados de recibirnos. Esto es para ti, mi querido Salim, con mucho cariño de todo el equipo de Legal 593 que estamos tratando siempre de generar buen contenido, sobre todo educando a toda la gente para que puedan desarrollar su actividad jurisdiccional. O esto lo ven algunos amigos jueces, esto lo ven algunos amigos abogados, igual esto es como para poder formar esta comunidad jurídica a todos aquellos que nos ven acá en Legal 593. Ahora sí, un mensaje para todos los jóvenes abogados, para todos los jóvenes estudiantes de Derecho sobre este amor o una inclinación al derecho constitucional como tal. Yo les diría que se preocupen por estudiar diversas fuentes del derecho constitucional. La fuente del derecho constitucional principal es la Constitución, pero no es la única. Muchas veces piensa la gente que un constitucionalista es quien domina la Constitución nada más. Tiene que saber también de jurisprudencia, tiene que también tener un buen manejo de la doctrina, ¿sí? Me parece que muchas veces los abogados nos hemos educado en solamente ir a la normativa, a la Constitución y la ley, pensando que ahí se agota el ordenamiento jurídico. Y tú tienes, insisto, la jurisprudencia. Creo que la Corte ha hecho un buen trabajo con sentencias bien motivadas, algunas controversiales sin duda, pero ha hecho un buen trabajo, ha legitimado su trabajo con interesante jurisprudencia. Y también creo que nos hace falta contribuir con más doctrina. Entonces, si quieren ser grandes pensadores, juristas, auténticos juristas, creo que nos hace falta tener referentes como los argentinos, los colombianos, los peruanos, ¿por qué no los españoles? Que muchas veces han puesto especial énfasis en la producción doctrinaria, que, como tú señalas, puede inspirar el desarrollo de jurisprudencia. Muchas veces las teorías que están plasmadas en los libros inspiran la expedición de sentencias. Entonces creo que hace falta trabajar más en la doctrina, una doctrina jurídica que nos posicione bien en la comunidad jurídica internacional para que nosotros tengamos más presencia en el foro internacional. Muchas veces tú ves representantes en eventos internacionales de varios estados y el estado ecuatoriano no está representado por juristas que tal vez podrían contribuir en esos foros y tal vez no tienen muchas obras que mostrar, porque acá nos hemos enfocado mucho en el litigio, en base a la normativa, en base a la repetición mecánica de ciertos preceptos legales o constitucionales, y no en la reflexión profunda de las instituciones del derecho constitucional. Entonces, creo que nos hace falta trabajar un poco más en doctrina, y ese es el reto que tienen los estudiantes, que se formen a partir de variadas fuentes y no solamente de las normativas. Me quedo con lo que mencionas, mi querido Salim. Yo creo que sí hay que reforzar mucho más la doctrina para competir igualmente con nuestros fallos. En estos certámenes internacionales en donde podemos hablar de nuestros fallos, sería genial, ¿no es cierto? Aunque ya los vamos teniendo, sería genial. Bueno, en Ecuador nosotros hemos resuelto sobre este determinado problema de esta manera. Y es como también salimos a competir con jurisprudencia afuera. Y ¿sabes qué? Perdóname que te interrumpa, estimado Carlos. Creo que el diálogo entre cortes es muy importante. Es decir, tomar en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, que pueden ser buenos referentes al desarrollar nuestra propia jurisprudencia. Entonces hace falta más diálogo entre cortes, inclusive cortes internas, ¿no? Que, qué sé yo, la corte Constitucional acoja algún buen criterio de alguna corte provincial, ¿sí? Que también la Corte Nacional tome en cuenta lo que dice la Corte Constitucional. Me parece que hace falta enfrentar mejor este famoso choque de trenes de las dos altas cortes, la Corte Nacional y la Corte Constitucional. Que el Tribunal Contencioso Electoral tome en cuenta también la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hace falta más diálogo entre cortes. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser
más ampliamente difundida a nivel de los operadores de justicia, para que podamos tener, digamos, insumos de otras cortes al momento de redactar nuestras propias sentencias, es decir, puedan, venderse mejor nuestras sentencias, legitimarse más del trabajo de las cortes con mejor sustento, también sustentado, o valga la redundancia, con fundamento en sentencias de organismos internacionales o de otras cortes de otros estados, ¿no? Es importante trabajar en eso. Y sobre todo considerar que tenemos en la Corte, hablaste de la Corte Constitucional de Colombia, hablamos de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, mucho material como para poder estudiar, como para poder analizar y también tener ciertos antecedentes para poder emitir nuestros fallos acá en Ecuador para poder trabajar sobre la resolución de problemas en base de eso. Mi querido Salim, muchísimas gracias por tu presencia, por habernos acogido. De parte de nuestra querida Verito Arrobo de Vibes, nuestra oficial patrocinadora, te queremos hacer llegar un pequeño presente para que degustes, un presente gastronómico de Vibes, rico, para que nos quedemos. Bueno, nosotros ya culminamos, mis queridos amigos. Te quedas justamente disfrutando de este ágape por parte de nuestro querido Rooftop. Y con esto nosotros nos despedimos, queridos amigos. Nos quedamos con Salim. Seguimos conversando de derecho nosotros acá. Espero que les haya gustado este pod, mis queridos amigos. Este episodio ha sido un verdadero ejercicio de reflexión, de crítica, sobre todo sobre la Constitución, nuestro Estado constitucional de derecho. Agradecemos a Vibes Rooftop, el espacio perfecto para conversaciones de este nivel, y todos nuestros oyentes por estar aquí, mis queridos amigos, cuestionándonos juntos a nosotros el derecho constitucional. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a Legal 593, la plataforma de podcast favorito de todos ustedes. Será hasta otra próxima ocasión, mis queridos amigos.